conmigo la suerte de tener a mi izquierda a la señora Luciana Mermet. Luciana es la representante adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en la República Dominicana desde septiembre de 2014. Antes de esto estuvo trabajando por 7 años como especialista en políticas de comercio y pobreza en la oficina del PNUD, y antes de esto con el Ministerio de Economía y Producción en Argentina como oficial de la División de Negocios Externos. También trabajó con la CEPAL y enseñó en temas relacionados con el comercio internacional en Universidad 3 de Febrero de Argentina. Muchas gracias, Luciana, por estar presente con nosotros. También tengo a mi izquierda, que va a ser el segundo de nuestros oradores esta mañana, el señor Juan Tomás Monegro, licenciado en Filosofía con maestría en Desarrollo Económico, doctor en Ciencias Económicas del Instituto Politécnico Nacional de México, entre otras formaciones académicas, que estuvo director de Desarrollo Económico y Social en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y ahora desempeña la función de viceministro de Planificación del mismo ministerio. Es viceministerio que encabeza tanto la Dirección General de Inversión Pública, la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y nuestro querido Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fin de lucro. Es el viceministro de las ONG. Aquí con nosotros, y a mi derecha el placer de tener a Magali Pineda. Para los que no la conocen, la voy a presentar. Magali es una activista feminista desde siempre, en el corazón, en la sangre. Graduada de la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Sociales, Sociología y Política. Estuvo profesora de Sociología en la UAS por mucho tiempo, y en 1980 fue la fundadora y desde ese tiempo la directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina, el CIPAF. El CIPAF, para los que no conocen, es una ONG que apoya el desarrollo del movimiento feminista y de las mujeres. Impulsa acciones que favorezcan la participación de las mujeres y la realización de... la relación de la equidad e igualdad de género. El CIPAF es miembro consultivo del ECOSOC de Naciones Unidas desde el año 2000 y realiza acciones de investigación, formación, capacitación, incidencia, advocacy, lobby, y todo lo que se puede hacer para empujar esta causa. Entonces, un aplauso por estos participantes. Muchas gracias. Y entonces, como lo ves, en un formato bastante informal, tenemos unas presentaciones de los panelistas, y lo que queremos es también abrir un poquito una discusión, ver cómo se puede interactuar entre ustedes y nosotros aquí. La tarima no es tan alta, no hay una brecha. Entonces voy a dar la palabra a Luciana, que tiene una pequeña presentación, y vamos a seguir adelante. Sí, ahí mismo. Para mí es un honor enorme estar hoy conversando con ustedes y acompañada de tan honorables panelistas. Gracias, viceministro, y gracias, Magali, por tenerme como parte del mismo panel, y a Severín por moderar. Y gracias a Alianza ONG por la invitación, y a Fundación Banco Popular por estar apoyando una iniciativa tan importante como esta, que para nosotros es desde ya muy importante. La invitación de Addis a conversar hoy con ustedes y a tener realmente un diálogo, ¿no? de dónde estamos hoy con la Agenda de Desarrollo Sostenible y lo que se ha dado en llamar Agenda de Desarrollo Post-2015. Pensamos que sería importante tener algunos lineamientos de dónde viene esta agenda, digamos, para hacer un poco de recapitulación. Entiendo que el viceministro nos va a contar un poco cómo está Dominicana en materia de alcance de los objetivos del desarrollo del milenio. Por lo tanto, voy a hacer realmente una pasada muy rápida ahí, pero querría hacer una suerte de enmarcar un poquito cómo nos ha ido con el tema de los ODM. ¿Qué son los ODM? Y un poco cómo han pautado la discusión alrededor de la agenda de política pública en los países en desarrollo y en particular en Dominicana. Y acá tengo algunos plus y algunos minus, como se dice en inglés. ¿Qué fue lo bueno, digamos? ¿Qué trajo de nuevo? ¿Qué aire fresco trajo de nuevo para la discusión de soluciones de política pública los ODM en el año 2000?
Por primera vez a nivel global, a pesar de que no eran vinculantes, los ODM marcaron una línea de trabajo para fijar metas cuantitativas y con un marco temporal determinado. Es decir, se marcaron metas con un marco temporal que le dieron, si se quiere, una suerte de chaleco de fuerza a los países para adoptar políticas, sobre todo centradas en reducción de pobreza. Esto hizo también que muchos de los países en desarrollo que no tenían ejercicios de planificación y de monitoreo de sus políticas también tuvieran que ponerse a la altura de las circunstancias y definieran políticas de mediano y largo plazo de una manera mucho más sistemática. Esto, por definición, cuando tenemos que planificar, tenemos que tener buenos datos y tenemos que tener buenos sistemas de monitoreo, por tanto también se mejoró significativamente el rol de los sistemas de monitoreo de información y de evaluación. Y ahí tengo muy tímidamente la palabra rendición de cuentas. Sin duda hubo una... si uno se retrotrae, si se quiere, a los años 70, cuando se empezó realmente un despertar en la discusión de la política pública con el nuevo orden económico internacional, a partir, digamos, de estas tendencias de traer a la palestra la discusión de objetivos globales de desarrollo y cómo se localizan a nivel nacional, sin duda los ODM hicieron una buena tarea. Y sin duda, si ustedes me preguntan cuál es la gran diferencia entre la agenda actual que estamos discutiendo de post-2015 y los ODM, a mí lo primero que me nace es la agenda ODM realmente estaba planteada como una agenda de reducción, era la agenda de combate contra la pobreza, entendida como tal, digamos, muy orientada a políticas, si se quiere, de servicios, service delivery, digamos, acceso a servicios y políticas orientadas a reducción de pobreza sin necesariamente atender a las otras dimensiones del paradigma de la sostenibilidad, que es donde hoy día la negociación que está ocurriendo hoy día, como vamos a comentar después, es realmente la unión de las políticas de combate a pobreza y de políticas de sostenibilidad. Y ese es el gran, si se quiere, el gran juego que estamos viendo hoy en las negociaciones. ¿Qué pasó en términos de lo negativo, digamos? ¿Por qué decimos que hay cosas que los ODM no han sido tan, desde la lectura que damos desde el PNUD al menos, no han sido tan, no han acabado, digamos, de llevar adelante esta agenda? Bueno, uno de los problemas que ha tenido los ODM es que ha ecualizado mucho la noción de reducción de pobreza con políticas de desarrollo de manera más generales. Reducir la pobreza no significa implementar políticas de desarrollo integrales. Esto es algo que tenemos que trabajar todavía más y así lo vemos con los 17 ODS versus los 8 ODM. Estamos cubriendo un poco más del frente del agua. Esto está reflejado ahí: gobernabilidad, paz y seguridad, igualdad y cambio demográfico, sostenibilidad ambiental no estuvieron muy bien reflejados en los ODM. El tema de cómo medimos pobreza, claramente el 1.25 estuvo muy liderado por las mediciones de África subsahariana y no necesariamente reflejaban la realidad de regiones como América Latina y Caribe, por definición regiones con países de ingresos medios, de renta media. Por lo tanto, como saben ustedes, no sé si Benjamin esta mañana lo mencionó, hubo revisiones para la medición de pobreza en América Latina. El tema del carácter global, y yo diría que este es uno de los temas más interesantes que estamos viendo en las negociaciones intergubernamentales actuales. Hablamos de que la agenda ODM realmente fue aplicada en el sur, realmente. Se armó la agenda ODM para ayudar a los países en desarrollo a levantar sus niveles de desarrollo, pero no necesariamente se ajustó de manera global, como estamos viendo hoy que hay compromisos de carácter universal. Y el tema del compromiso de los países desarrollados, tenemos algunos indicadores muy puntuales en metas, por ejemplo, en metas del ODM 8, vinculado a acceso a exportaciones de países en desarrollo, pero no tenemos un compromiso acabado de parte de los países, digamos, industrializados o países OCDE, como lo hemos visto en las negociaciones actuales. Esta información está tomada en estos días del portal dominicano, del portal de los ODM que mantiene la ONE en MEPID, el portal ODM-RD, y acá lo que nos muestra es realmente una suerte de semáforo, un poco mide la temperatura de dónde estamos con los ODM, qué hemos logrado. Y como dije, los ODM son 8, tenemos en general pobreza, tenemos educación, tenemos salud.
Como vemos, los grandes rojos están claramente en áreas de las mortalidades materno-infantil. El tema de pobreza está en rojo básicamente porque no se ha logrado la meta. Eso no quiere decir que los esfuerzos no estén ahí. Hay que tener una visión muy amplia a la hora de mirar estos indicadores. Claramente hay que desguazarlos un poco. Y como ven, en el 6 y 7 tenemos buenos avances porque acá no hay rojos. El 8 es más difícil de medir, sobre todo porque muchas de las metas están planteadas para países menos adelantados y Dominicana claramente no es uno. Pero hay avances importantes. El objetivo de colocar esto acá es realmente mostrar que Dominicana ha tenido un compromiso muy fuerte. Se está haciendo actualmente y el viceministro va a referirse a eso, el informe 2015, con el cual Dominicana va a asistir a la Asamblea General, a la cumbre de alto nivel que va a haber en septiembre en Nueva York. En la Asamblea General de Naciones Unidas va a tener esta cumbre para la adopción de la transición hacia los ODS. Pero hoy lo que nos convoca, y creo que es muy oportuna esta conversación, porque estamos en un momento de transición, ¿verdad? 2015 hay muchas transiciones. Tenemos transiciones de marco global para el desarrollo, tenemos una transición para el marco de negociaciones del cambio climático, tenemos también una discusión muy fuerte viniendo ahora en Etiopía acerca del marco para la financiación para las políticas de desarrollo, y ese no es menor. Muchas veces yo pienso que Addis Abeba, si se quiere, va a ser más importante que la cumbre de los ODS en septiembre, porque de lo que se trata acá es, por primera vez, estamos discutiendo, antes de adoptar el marco, cuál es el costo de implementar estas políticas y quién va a pagar. Digamos, esa es una de las grandes preguntas que surgen a la hora de discutir estas cuestiones. Aquí realmente voy a ir un poquito rápido, pero la idea era compartir con ustedes cuáles han sido las experiencias que hemos venido observando desde Naciones Unidas, pero puntualmente desde el PNUD, desde el Programa de Desarrollo, alrededor de ejemplos donde la sociedad civil ha hecho aportes muy significativos para la consecución de los ODM. Tenemos ejemplos múltiples en la región y fuera de la región y podemos con mucho gusto trabajar con las organizaciones de la sociedad civil dominicana que así lo deseen en dar más ejemplos. Pero claramente acá el mensaje de estos dos ejemplos para los de América del Sur y Tailandia tienen que ver con fíjense, indicadores cuantitativos, recolección de datos, me gustaría que guarden ese mensaje, y servicios de asesoramiento para poblaciones vulnerables. Organizaciones de la sociedad civil trabajando a nivel territorio y a nivel de monitoreo para temas de mujeres y temas de VIH-Sida. En Dominicana, ejemplos muy cercanos al PNUD, porque nosotros tenemos mucha vinculación y trabajamos muy de cerca con muchos de ustedes en la implementación de los proyectos que hacemos en forma directa. Por ejemplo, en Lago Enriquillo se trabajó de cerca con CIEPO y con Visión Mundial para hacer una medición sobre vulnerabilidad, identificar la línea de base para la medición de un índice de vulnerabilidad medioambiental, que ha sido, quiero decirles, una buena práctica para toda la región y se va a adoptar en el informe de desarrollo humano, se va a mostrar esta experiencia en el informe de desarrollo humano regional del PNUD. Hemos estado trabajando con múltiples organizaciones de la sociedad civil en un proyecto interagencial de seguridad humana en Los Bateyes. Muchos de ustedes han sido probablemente implementadores con nosotros de esta actividad, con un enfoque de seguridad humana, que es el enfoque que ataca todos los frentes que hacen a las mínimas condiciones con las cuales una persona debe vivir. Hemos también, a través del programa de pequeños subsidios, que ustedes conocen muy bien, esto ha sido rescatado, creo, de manera importante en los últimos meses, reconociendo ese trabajo en su coordinador nacional. El programa de pequeños subsidios no funcionaría en República Dominicana, y me atrevo a decir, no funcionaría en ninguna parte del mundo si no tuviera el vínculo que tiene con las organizaciones de base. Es decir, es un mecanismo que cataliza pequeñas donaciones, pero solo funciona si hay un empoderamiento y una apropiación. O sea, son básicamente proyectos comunitarios lo que el PPS facilita. El trabajo que hemos hecho también para apoyar a la red dominicana de personas que viven con VIH y el trabajo de fortalecimiento de las agencias de desarrollo económico local para la transversalización de género. Estos son algunos ejemplos que quería compartir solo para dar un poco de visualizar dónde han estado las ONGs y el sector sociedad civil en República Dominicana con los ODM.
¿Cómo construimos lo que viene? ¿Cuál es la próxima fase? Como decía recién, la próxima fase es realmente un proceso diferente a los ODM y diferente en el aspecto en que se ha trabajado, y me voy a adelantar unas slides nada más que para mostrar esta gráfica que tal vez la tendría que haber puesto antes. ¿Cuál es la gran diferencia acá? El sentido de la flecha. El sentido de la flecha es en el sentido que la Agenda ODM fue realmente un grupo de tecnócratas en la OCDE que adoptó una serie de metas, indicadores y le dijo al mundo, miren, acá tenemos un buen marco para medir el progreso que hacemos y cómo fiscalizar la ayuda para el desarrollo que dan los países del norte. Punto. O sea, no era mucho más que eso. Con los años y con las interpretaciones que secretarios generales de Naciones Unidas, asesores especiales, han ido haciendo los ODM, por supuesto que adquirieron un calibre diferente, pero el origen de la agenda ODM fue realmente de arriba para abajo. ¿Qué pasa con la agenda actual? Bueno, hay lecciones aprendidas, 15 años han transcurrido y me gusta pensar que Naciones Unidas ha aprendido algo de lecciones en esos 15 años, a pesar de que siempre hay mucho espacio para mejorar. Y uno de los grandes problemas había sido la falta de consulta y la falta de trabajo con todas las audiencias involucradas. Entonces, parte del proceso, y creo que se puede decir que es hace unos 3, 4 años, se viene trabajando en una cantidad de procesos paralelos para llegar a la definición de un documento. Déjenme volver entonces para mostrarles dónde estamos hoy. Como ustedes saben, estamos en la recta final para la adopción de un nuevo documento formal para la cumbre de septiembre. El proceso intergubernamental ha dado fruto un documento borrador 0, las consultas están andando. Lo más importante es que lo que está a la izquierda es el proceso intergubernamental, lo que está a derecha es el proceso, son ustedes, digamos, son los procesos de consulta que se han dado a todos los niveles para todas las áreas temáticas de los 17 ODS. ¿Cómo se ha reflejado esto en Dominicana? Ustedes como país están octavos a nivel mundial en la cantidad de votos que se han emitido en lo que fueron las consultas para la encuesta Mi Mundo. Y acá realmente es una felicitación para todos porque ha sido un trabajo conjunto entre Naciones Unidas y todo el sector ONG y el sector sociedad civil en Dominicana. Claramente, fíjense que educación, empleo y salud son las grandes 3 prioridades que emanan y tengo que decir que esto es extensivo al mundo en desarrollo en general, digamos, son los grandes desafíos que quedan. ¿Cómo estamos en materia de ODM-ODS? Fíjense lo que ha transcurrido en 15 años, se han multiplicado 8 a 17 objetivos. Ustedes ya los conocen bien, yo no voy a explicar uno por uno, pero lo más importante aquí que resta decir es que justicia es un pilar nuevo y prosperidad también. Fíjense que no hay ODMs debajo. Estos 6 principios que ven ahí son los 6 principios que Ban Ki-moon en su reporte de diciembre de 2014 ha presentado a la Asamblea General para consideración. Es decir, Naciones Unidas le está dando una entidad a estos ODS en base a 6 principios que no son negociables, ¿verdad? Los ODS deben plantearse en base a dignidad, al centrarse en las personas, cuidar el planeta, fomentar asociaciones, asegurar el acceso a justicia y que predomine justicia y que todo sea en función de una prosperidad de las sociedades. Me voy a quedar aquí, tengo algunos ejemplos de cómo la sociedad civil a nivel global ha colaborado con el proceso post-2015 y entiendo que muchos de ustedes son parte de Beyond 2015, más allá de 2015, que ha sido esta agenda de una ONG, una red de ONGs a nivel internacional que han trabajado muy fuertemente para legitimar el nuevo marco y hay varios ejemplos a nivel internacional, pero déjenme mostrar qué ha pasado en Dominicana. Ustedes, muchos de ustedes han participado en las encuestas, muchos de ustedes han participado en la consulta. Dominicana es el único país en el mundo que ha tenido una consulta nacional para colectivos LGBT, eso hay que destacarlo, eso también es una buena práctica y han surgido recomendaciones muy importantes que hemos hecho llegar al gobierno para incluir, el viceministro de hecho nos acompañó en esa consulta, con lo cual creo que ha habido, es muy fértil el suelo, hay mucho por hacer. Y esta es mi reflexión final y creo que esto me gustaría ponerlo para consideración en la sesión de preguntas y respuestas. Hay muchos actores hoy en
en el marco del desarrollo. Es cada vez más ocupado, ¿verdad? Tenemos Naciones Unidas que tiene unos mandatos que finalmente son los países, el sector público a nivel de los países, sector privado y sociedad civil, cada cual con sus racionalidades específicas y con sus motivaciones específicas. La pregunta de hoy es un poco cuál es el rol de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, por ende, en colaborar con la consecución de un marco ODS. Me parece que ustedes han venido haciendo un trabajo y un recorrido muy importante a la hora de identificar prioridades, pero lo que viene ahora es monitoreo. Es decir, estas 17 prioridades, mal que mal, van a quedar como están, no va a haber grandes cambios. O sea, lo que tenemos hoy en papel, van a cambiar mecanismos de monitoreo, si serán más o menos vinculantes, cuál será el organismo que tendrá el rol de monitoreo para ver que se cumplan estas cuestiones, pero yo les adelanto que no vamos a ver grandes sorpresas de aquí a diciembre. Entonces, la pregunta que cabe es cuáles son los roles posibles para las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que hay cosas que la sociedad civil hace mejor que el Estado y hay cosas que hace mejor que los organismos internacionales. Hay una cercanía con las audiencias beneficiarias que no tienen otros actores. Por lo tanto, aquí sugiero 3 ideas. Se habla mucho de la importancia de la información, se habla mucho de tener buenos datos y basar decisiones en evidencia. Seguimiento, monitoreo y revolución de datos va a ser un área donde las ONG yo creo que van a tener mucho que dar. Y sin duda también lo que es la focalización, el targeting, alcanzar a las poblaciones difíciles de alcanzar, porque hay mucha información que permea a través de ONGs que no permea a través de otros actores. Por lo tanto, creo que esta especialización que pueden tener las organizaciones de la sociedad civil pueden ayudar mucho a localizar e interpretar esta agenda de ODS a nivel dominicano. Lo que se adopte en septiembre va a ser un documento, una tinta en el papel. Me parece que el desafío más grande va a ser cómo el Estado dominicano va a traer esto a discusión con la sociedad civil para localizar esos ODS a nivel de la República Dominicana, cómo las ONGs y cómo el Estado se va a plantear la rendición de cuentas frente a este compromiso que va a asumir en septiembre y dónde van a estar las innovaciones. Va a ser muy ambiciosa la agenda. Va a haber áreas donde nunca antes se ha tenido marcos globales. ¿Cuáles van a ser las innovaciones y soluciones de políticas que van a ayudar a que Dominicana realmente esté a la altura de las circunstancias y adopte una agenda ODS que lleve realmente a un futuro más próspero para la sociedad dominicana? Yo lo dejaría acá y disculpen que me pasé un poquito de mis 5 minutos finales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, por este recorrido muy claro de todo este camino que estuvimos haciendo desde los ODM para hacer los ODS. Y gracias también por resaltar esos aportes, ese trabajo en conjunto de la sociedad civil dominicana y la sociedad civil de manera general con el PNUD sobre el tema. Y es cierto que el trabajo del PNUD en la República Dominicana, con por ejemplo la encuesta Mi Mundo, que yo creo fue una herramienta que ayudó muchísimo, más allá de conocer las opiniones de los ciudadanos, que es muy importante, ayudó a concientizar sobre qué son los ODM, porque muchas veces para el ciudadano dominicano estas cosas, esos procesos globales están muy lejos ahí en Nueva York. Y yo creo que todo el trabajo que estuvieron haciendo los últimos años ayudó muchísimo a dar a conocer esto y así preparar un terreno para que los ciudadanos también puedan participar en todo ese trabajo de monitoreo que está evocando, porque eso es lo que nos queda por ahora. Casi todo está decidido, pero tenemos que ver qué vamos a hacer en los próximos años, cómo la sociedad civil puede ir trabajando el levantamiento de datos, acceso a las poblaciones que están en lugares muy difíciles de acceso para el gobierno, para organizaciones internacionales. Eso es muy importante, yo creo, y gracias por poner el punto sobre esto. Entonces, para todo eso, el monitoreo y la implementación, yo creo que la presentación del viceministro Monegro ahora va a ser interesante de ver cómo desde la perspectiva del gobierno se estuvo trabajando, logrando éxitos en el cumplimiento de los ODM, ver cuáles son los retos que quedan para los próximos 15 años y cómo se está planteando esta implementación del nuevo marco. Entonces, vamos a dar la palabra al viceministro, por favor.
Ese es el título, seguimos adelante. Y a modo de introducción, de una vez entramos. Esto es copié lo que es el lema de la cumbre de la OCDE semana pasada en París, refiriéndose a este tema: modelar nuestro futuro común, trabajar por sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos. Otro lema de otra actividad paralela allá en la OCDE: mejores estrategias para un desarrollo sostenible. Eso fue la semana pasada. Pero esas dos actividades sobre este tema de los ODS, la Agenda Post-2015, se está multiplicando en estos días, en estos meses, en esta semana, por 193 países a lo largo de todo el mundo. Actividades como estas se están llevando a cabo, están multiplicadas. El tema es el siguiente: las alarmas están puestas hace mucho tiempo y ya no hay mañana. Ahí está la foto, chupe usted y déjeme el cabo. O nos comportamos y evitamos que la temperatura rebase 2 grados más, o se rompe la baraja antes de 2050. O nos comportamos y cambiamos esta situación donde el progreso material excluyente ya no es sostenible, de manera que el último quintil de la pirámide social, que es la cúspide, reciba 40, 50% de los ingresos, del ingreso nacional. Cuando el quintil 1 de la base percibe el 4 o 5% del ingreso nacional, cosa que es insostenible, socialmente insoportable. O nos comportamos en eso y hacemos cambios, o se rompe la baraja. O cosas como estas, con semejantes rezagos e inequidades en vigencia de derechos y libertades de las personas, niveles de desarrollo humano. Así no podemos seguir. La reflexión está bien hecha, el diagnóstico está bien hecho a nivel nacional y a nivel internacional. Y cambiamos, nos comportamos, o se rompe la baraja. Nunca antes los desafíos del desarrollo a nivel global fueron tan enormes. Afortunadamente, nunca antes la humanidad logró un mejor acercamiento al diagnóstico sobre la magnitud, la naturaleza, el alcance, las características de esos desafíos del desarrollo. Ese conocimiento más acabado del diagnóstico ha llevado a encarar lo que podríamos calificar como la madre de todas las apuestas, que es la apuesta del desarrollo sostenible. Hoy, los pueblos y las naciones estamos forzados, no los gobiernos, los pueblos, las naciones, estamos forzados por las circunstancias y emplazados por un imperativo categórico, un imperativo moral de salvar el planeta, salvarnos como sociedad y a lograr garantizar que esta tierra vuelva a ser habitable y que la sociedad pueda ser convivible. En la actual coyuntura de la historia de la humanidad, lo que está a prueba es, por tanto, nuestra capacidad para hilar fino y labrar un desarrollo sostenible, que implica un desarrollo productivo también sostenido y sostenible. En este marco, enfocando ya lo que es el desarrollo productivo, el desarrollo económico como un elemento, como un pilar del desarrollo productivo, por supuesto hay que tomar nota, priorizar también la política social, pero viene bien en este ámbito enfocar que la mejor política social es la creación de empleos productivos y propiciar accesos a fuentes de trabajo, porque esto es lo que le va a conferir sostenibilidad al desarrollo social. Pero además, que sea un desarrollo basado en una cultura, en una mentalidad, o sea, tecnología, procesos de producción limpia y armoniosa con el medio ambiente. Es provisorio el hecho de que, por ejemplo, los ODS, que están actualmente en la etapa final de consensuación, estén basados en una comprensión y enfoques integrales de esta realidad. Y es alentador, pues,
apreciar que esos objetivos y el logro de las metas de desarrollo sean vistas como una apuesta, como un compromiso, no del gobierno, sino de toda la sociedad, gobierno, sector privado, sociedad civil. De los ODM a los ODS. Los ODM orientaron el marco, la ruta de transformación hacia una mejor sociedad. Fue un gran aporte de los ODM. Aporte en términos de planificación, de gestión y aporte en términos de monitoreo. Como avanzamos en la República Dominicana, avanzamos. Reducción de la subnutrición, chupe usted y déjeme el cabo. Ahí están los avances. Los datos, ahí están. Está la plataforma que se refirió mi compañera hace un rato. Sin embargo, si bien avanzamos en esos ámbitos, la verdad es que, como decíamos en mi campo, por la verdad murió Cristo. Cuando te decían por la verdad murió Cristo, tú no te atrevías a decir otra cosa que la verdad. Así yo me crié. Por la verdad murió Cristo. Hay claroscuros y hay incumplimientos en la generalidad de las metas ODM en la República Dominicana. Esa es la verdad. La meta de reducción de la pobreza general y de reducción de la pobreza extrema no se cumplió. Esa es la realidad. El desafío está ahí y es un imperdonable social. Significa que hay que echar para adelante, hay que seguir para adelante. Asociado ese imperdonable social y ese rezago, primero al resultado educativo precario. Segundo, hay que mencionar la escasa generación y deficiente capacidad de acceso a empleos de calidad. Hay que mencionar a un sistema de salud disfuncional, precario también en la República Dominicana, como precario también el sistema de seguridad social, entre otros factores condicionantes del bajo desempeño. Seguimos adelante en otros elementos donde nos quedamos cortos, muy cortos en cuanto a las metas. Chupe usted y déjeme el cabo. Mortalidad materna, tenemos que mencionarla. El tema del rezago en cumplimiento de metas relacionados con este tema, con el de la mortalidad infantil, entre otros elementos en donde nos quedamos rezagados. Sin embargo, me enseñó papá que no se vale tirar para atrás, tirar piedra para atrás ni para los lados, hay que tirar para adelante. Acuérdense, tire para adelante, hay que tirar para adelante. Y la coyuntura nos lleva a eso. Los ODM concluyen, pero la lucha tiene que seguir, el esfuerzo tiene que seguir con otros lemas más comprometedores, el de los ODS. Y las metas que se quedaron a medio talle, hay que seguir tirando para adelante, y como decía nuestra Sonia Silvestre, y hay que llegar. En esta perspectiva, para los gobiernos y para las sociedades, es y seguirá siendo un imperdonable el cierre de brechas en metas de desarrollo que son cruciales y urgentes. El tema de la pobreza general, la erradicación de la pobreza extrema, que seguirán siendo objetivos y metas de prioridad en la nueva estrategia. En ese sentido tendremos que seguir avanzando en los próximos años al amparo, bajo la sombrilla de los objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos que hacer los deberes, gobierno y sociedad. Hay un cambio viabilizador, y si quiere la proyecta las dos para que vayamos aplicando la norma de chupe usted y déjeme el cabo, ODM y ODS, dice 1995, 2000. Hay una gran diferencia en el tema, en el proceso de formulación de los ODS, es que ahora ha habido un proceso mucho más participativo, con un mayor involucramiento de fuerzas activas de la sociedad civil organizada, del empresariado, no solamente los gobiernos. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda de desarrollo post-2015 han tenido, como lo tuvo la Estrategia Nacional de Desarrollo en la República Dominicana, un carácter participativo que le da legitimidad, que le da fuerza. Y otra vez regreso al tema, es que no hay mañana, y esa comprensión de que no hay mañana ya no solamente está instalada en la cabeza de los científicos y de los gobernantes, pero también en la cabeza, en el ánimo, en el corazón de la sociedad civil
del empresariado. Es crucial la apropiación, trabajar la apropiación. La agenda post-2015 es una agenda global, pero eso tiene que permear los instrumentos de planificación nacionales para que se traduzcan paulatinamente en programas, en proyectos, en políticas públicas que produzcan los resultados de desarrollo sostenible plasmado en la agenda post-2015, y ese será uno de los grandes retos en los próximos años. Plasmado que tendrá que hacerse no desde una oficina, sino deberá hacerse también de manera consultada y participativa, y ahí está el rol de la sociedad civil. 5 minutos, seguimos adelante. Yo creo que seguimos rodando, yo creo que esa agenda, échenle un vistazo, hay que hacer la apropiación, pues, de lo que es el programa, de lo que son los ODS. Seguimos adelante y salto de una vez a, si puede seguir adelante, y ahí, un vistazo. Bueno, hemos hablado de ODS, un vistazo al proyecto de agenda. 2030, la Estrategia Nacional de Desarrollo, y ya de eso no hablamos porque eso ya lo conocemos, pero mire qué viene siendo la agenda post-2015, los objetivos. Son 3 ejes o 3 pilares: el desarrollo económico, desarrollo social, la dimensión social, la dimensión climática, medioambiental, el planeta. 17 objetivos, los ODM eran 8, 169 metas, en los ODM teníamos 48, y un sistema de indicadores que están en proceso de formulación. Obviamente todavía esto es borrador, pero ya muy avanzado, que difícilmente cambien esos números. La gente, el planeta, la prosperidad son las 3 grandes preocupaciones, los 3 grandes núcleos, y en torno a los cuales se nuclearán, deberán nuclearse las políticas, las metas, los indicadores de esa agenda de desarrollo post-2015. Tendrán ustedes la presentación, los que gusten, pero ahí aparece, nada más le comento esto para ir avanzando y rodar en el... No, el anterior, por favor. Esto es muy interesante porque esto le permite a usted un avance de qué es. Esos son los grandes temas, ya saliéndonos un poco de los esquemas de los objetivos. Y tú tienes, por ejemplo, acabar la pobreza y el hambre, que ahí son el objetivo 1 y el objetivo 2, O, no es 0, sino O1 y el O2. El objetivo 1 es acabar con la pobreza extrema, y reducir la pobreza general. Y acabar con el hambre, el objetivo número 2, y en torno a eso hay 15 metas por el momento. Nada más le comento eso, porque con aquello de que chupe usted y déjeme el cabo, ya usted se la lleva, se lleva todas las otras. Entonces hay 2 diapositivas que te presentan. Y bueno, aquí están los objetivos, los 17 objetivos que tienen las metas, la cantidad, el número de metas señaladas en la diapositiva anterior, para que usted tenga una visión adelantada de qué es lo que está conteniendo o qué se proyecta, qué contendrá esa agenda de desarrollo post-2015 que los 193 países van a asignar, a comprometerse con ella en el septiembre próximo. Ahí aparecen los otros objetivos, hasta el objetivo 17, con las metas que ya les presenté anteriormente, y bueno, algunas puntualizaciones finales. La apuesta del desarrollo sostenible es un negocio de todos y todas, es un asunto público-privado, no es un asunto para que los gobiernos formulen políticas públicas, también para eso. El rol de la sociedad civil, sector privado incluido, es y será crucial en el logro de las metas en las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Y es muy alentadora la claridad que se tiene en términos de que el logro de esas metas requerirá medios de implementación, y también se está abordando en el proceso el tema de los medios de implementación, el con qué. Se precisará, además de dinero, mucha voluntad política, buenas prácticas, compromiso, transferencia de tecnología,
como forma de crear capacidades en los países menos adelantados para que puedan avanzar en el logro de las metas que son retadoras. ¿Acaso es pertinente en este contexto plantearnos incluso la cuestión de si un paradigma de desarrollo tan centrado en competencia, en competitividad, es el medio más apropiado, viabilizador para avanzar hacia el logro de esas metas? ¿Y acaso deberíamos avanzar hacia una visión con un modelo de desarrollo más colaborativo y menos centrado en competencia internacional? Muchas gracias. Sí, gracias por también la claridad de su ponencia y darnos a entender. Yo creo que es clave la alineación y la apropiación. O sea que eso creo que es uno de los grandes avances de los ODS en relación con los ODM, es la participación. Bueno, la sociedad civil siempre quiere participar más, entonces podemos buscar más, pero no hay comparación entre esos dos elementos en cuanto a participación y el monitoreo vinculado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y la manera en cual se va a plasmar un poquito todos esos 17 objetivos y todas esas metas con la visión de República Dominicana a largo plazo. Yo creo que eso va a ser muy importante. El tema de la financiación quizás es algo que de los medios de implementación es algo en el cual vamos a tener que trabajar mucho de la mano con las organizaciones internacionales, obviamente, y a ver qué espacio también la sociedad civil puede tener en este punto. Yo veo que hay unas preguntas o comentarios. Vamos a seguir con la participación de Magali Pineda y después vamos a abrir un espacio para conversar un poquito más. Yo creo que estamos bien en el tiempo y agradezco el respeto de esto para que sea lo más participativo posible también. Entonces, voy a dar la palabra a Magali. Yo quisiera un poco destacar los elementos de participación de la sociedad civil en este proceso. Ya Luciana mostró algunos de ellos y ustedes también conocen la consulta que se hizo por internet. En nuestro país el gobierno y el PNUD hicieron consultas regionales y algunas sectoriales, como la que ya también destacó Luciana, y a través de la sociedad civil, el capítulo nacional de GICAP realizó también 6 consultas sectoriales alrededor de los ODS. Yo creo que eso fue un avance con respecto a los ODM. En nuestra región, en América Latina, en términos generales, los ODM fueron criticados acervamente por la sociedad civil y incluso se les consideró como una estrategia que limitaba y rebajaba las demandas y acuerdos de muchas convenciones internacionales. Uno de ellos, principalmente, una de las críticas mayores se centró en que los ODM estuvieron basados en la lucha contra la pobreza y para la mayoría de la sociedad civil en América Latina y el Caribe, el problema en nuestra región no es tanto la pobreza, sino la desigualdad. Y por lo tanto esa desigualdad como una creadora de esa pobreza, ¿verdad? Entonces eso fue un elemento muy importante por lo cual no hubo una apropiación de los ODM, hubo una crítica frontal y muy poco monitoreo. Eso fue muy claro en Dominicana, donde muy pocas organizaciones hicieron un monitoreo, a pesar de que teníamos muchos instrumentos para hacerlo, porque una cosa importante que pasó con los ODM es que la MEPIB, y aquí quiero felicitar en Monegro, hizo reportes muy buenos y muy críticos del cumplimiento del país sobre los objetivos del desarrollo del milenio. No sé si han visto el anterior, el de que salió el último reporte. Es un reporte que reconoce, y como aquí la planteó, lo que el país no pudo alcanzar y no va a alcanzar de aquí a septiembre. Sin embargo, yo creo que además de esa visión crítica que tuvimos sobre los objetivos del milenio, en el país tenemos otros problemas desde la sociedad civil. Tenemos, en términos generales, una sociedad, no solamente civil, una sociedad que es muy isleña en su visión del mundo. Rodeado de agua por todas partes, pensamos que somos el mundo, ¿verdad? Bueno, recuérdense en esta crisis que hemos tenido con el tema de la nacionalización, como alguna gente decía que salgámonos de todos los organismos, dejemos las Naciones Unidas, rompamos con la Comisión de Derechos Humanos, porque hay gente que cree que aquí realmente podemos
que en este mundo nosotros, dominicanos, ¿verdad?, en esta isla, podemos vivir solitos. Entonces, esa visión tiene muchas expresiones y una de ellas es la falta de atención de la sociedad civil organizada de los procesos globales. Les doy un dato. Adi hablaba de que aquí tenemos 6.000 ONG registradas, habilitadas, ¿no? ¿Ustedes saben cuántas ONG dominicanas tienen estatus consultivo en Naciones Unidas? 4. Es decir, 4. Y muy pocas organizaciones dan seguimiento. De hecho, hicimos esas consultas, pero no logramos que ni un 2% de las ONG que participaron en la consulta siguiera dándole seguimiento al proceso. No lo logramos. Entonces, la necesidad de incidencia frente al gobierno, la idea de participar en los espacios a veces muy limitados, pero existentes, de sociedad civil, fueron nulos. Un segundo problema que tenemos también es a nivel. La MEPI tiene un papel de liderazgo, pero no ha podido hacer un papel de articulación dentro del propio gobierno. Entonces tenemos un trabajo en el cual ellos hacen informes muy buenos, recogen toda la información, pero no hay una estructura articulada para que cada cual vaya viendo, oye, ¿qué es lo que me va a tocar a mí en el próximo ODS, ¿no? Y cómo yo voy a trabajar eso. También tenemos la idea de que el Estado es el gobierno, así que tampoco tenemos a los parlamentarios discutiendo mucho sobre este tema. Tuvieron una sesión en la Cámara de Diputados, incluso una votación, y ahí se quedaron. Entonces, tenemos ese problema serio de falta de articulación. Que no digamos con la política exterior. Como nosotros tenemos estatus consultivo y damos seguimiento a muchas conferencias, y nosotros somos un país que es un país con 10 millones de habitantes, pero que tiene en su misión ante Naciones Unidas 53 personas en la nómina. Y sin embargo, usted va a una negociación, a un evento, y muchas veces el lugar de Dominicana está vacío. Y muchas veces la gente que está sentada ahí o no sabe nada, o es un pasante, o no tiene ningún vínculo con lo que se está haciendo en la sociedad. Entonces tenemos problemas de articulación como sociedad civil y como Estado para ver estas agendas globales y poder incidir con más fuerza. Eso es una situación grave porque incluso el próximo año nosotros empezamos a ser las directores de CELAC, uno de los grupos de mayor influencia en Naciones Unidas, va a estar encabezado por la República Dominicana. Costa Rica está saliendo, ha hecho un trabajo magnífico y ahora entramos nosotros. De hecho, Costa Rica está haciendo creo que tomando en cuenta nuestras debilidades, que son reconocidas en todas partes, está en términos de la política exterior, está haciendo un trasvase, hizo un taller con el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. La otra cosa es la falta de muy pocos de los ministerios hay una posibilidad de acercamiento de sociedad civil. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tiene un consejo como parte de la ley en que fue creado, que nunca ha sido juramentado. Nunca ha sido juramentado desde su establecimiento de ese ministerio. Y los otros yo creo que ni siquiera lo tienen, ¿no? Ni tienen ese consejo. Entonces, las posibilidades, cuando Naciones Unidas alienta incluso a las organizaciones, a los gobiernos, para que incluyan en sus delegaciones oficiales a la sociedad civil, para alguna de eso es como, me está diciendo una mala palabra. Aquí solamente lo hace ampliamente el Ministerio de la Mujer. O sea, le hago la crítica con respecto al Consejo, pero obviamente es uno de los pocos ministerios que en el área que le corresponde se abre, invita a la sociedad civil a participar anualmente, por ejemplo, en el Comité de la Mujer que se celebra en marzo. Y aquí aprovecho una vez que estamos negros, porque vamos a hacer una carta formal al ministro Montaz para que se abra el MEPIP a las últimas fases. Quedan todavía negociaciones en junio y en julio, y tenemos la asamblea en septiembre. Es decir, que por favor no solamente se abra a que haya parlamentarios y otros ministerios, sino que se dé paso a la sociedad civil. Eso sí, cada cual pagándose su pasaje. Todo el mundo tiene un primo en Nueva York que lo puede meter en su casa, que sí que no sale tan caro.
Entonces todo el mundo tiene todos los dominicanos tienen alguien donde quedarse en Nueva York. Entonces es nada más el pasaje y lo pueden comprar con tiempo para que salga más barato. Pero creo que es un elemento importante. Entonces, yo creo que me quedaría un poco ahí sobre la importancia en los procesos que nos quedan en estos meses de interesarnos más. Hay muchas páginas, es cierto que mucho trabajo de Naciones Unidas no se traduce inmediatamente al español, pero para eso tenemos al señor Google, ¿verdad? Que cada día traduce mejor, y hay muchas maneras de acercarse, participar, atender y incidir en el gobierno, porque hay muchos peligros. ¿Por qué no se quiere abrir una discusión? Monegro lo dijo así como que no se quiere abrir la discusión porque también sabemos que hay muchas diferencias, hay una gran ola conservadora que se expresa también en Naciones Unidas en algunos puntos. Por ejemplo, el tema de cambio climático no tiene muchos amigos en los países altamente desarrollados. El tema de la mujer no tiene muchos amigos con los países de religión islámica. Si dejamos que se abra una discusión, podemos perder incluso más de lo que se ha avanzado. Pero todavía se puede incidir en que el país se plante fuerte y decirle, de esos 17, los dominicanos y las dominicanas queremos que estos 5 o 6 sean inamovibles, que se defiendan de todas maneras. Es decir, que como país podamos incidir para que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, nos represente en la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible, que son fundamentales para cambiar y para, como dijo Monegro, para salvar el planeta. Y yo no digo de le chúpeme el cabo porque nunca he fumado tabaco, entonces tendré que buscarme otro refrancito. Muchas gracias, Magali. Siempre con mucho ánimo y dinamismo, eso es lo que necesitamos. Y si no tuviéramos a Magali, la sociedad civil dominicana estaría muy aburrida y poco dinámica en buscar la participación en estos espacios. Así que muchas gracias. Queda mucho por hacer para tener esta participación y esa articulación con los organismos, los ministerios. Y creo que hemos visto que el MEPID está trabajando mucho, pero es cierto que quizás el mensaje todavía falta para poder llegar a todas las instituciones. Tú mencionaste una actividad que hicimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, si quizás le puedo dar un minuto. Es que desde la sociedad civil dominicana y Alianza ONG estuvo articulando este proceso. Hicimos el año pasado una serie de 3 consultas, quizás seguro unos de ustedes participaron, 2 consultas de organizaciones y una consulta especialmente sobre el tema de voluntariado, porque el tema de empoderamiento de la juventud con los ODS es muy importante. Y de todo ese trabajo, fue mucho trabajo de recoger, elaboramos un documento que hemos entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también de manera un poquito menos formal, pero al MEPID, al PNUD y a otras instituciones, que está disponible en línea. Estamos buscando, son unos 40 mensajes de la sociedad civil dominicana de cara al post-2015. Es una manera de tener claro cuáles son los puntos más prioritarios en cada uno de los 3 ejes de desarrollo sostenible y ver cómo estos mensajes no se quedan solo en un pedazo de papel, pero que también puede llegar a la delegación, puede llegar en los espacios de negociaciones y ver cómo también se van a tomar en cuenta estas prioridades al momento de la implementación de los objetivos. Así que sí, gracias por mencionar esto, que fue, creo, uno de los elementos interesantes de cómo la sociedad civil, trabajando con los organismos internacionales, con el gobierno dominicano, busca tener más claro y genera más participación, porque eso fue una de las cosas que nos gustó mucho de esas consultas. O personas que no conocían mucho los ODM, los ODS, que se interesaron y ahora están mucho más interesadas y quieren saber ahora qué vamos a hacer en 2015 y qué vamos a hacer en los próximos 15 años. Así que creo que el despertar el ciudadano dominicano con esos temas es uno de los logros de estas actividades. Tenemos tiempo todavía, antes público, sí.
Vamos a abrir, yo creo que alguien que quiere desesperadamente hablar ahí, Maribel, si se puede pasar el micrófono, entonces vamos a ver entre el público y aquí cómo se puede armar una pequeña discusión sobre el tema. Gracias. Hola, mi nombre es Maribel Reynoso. Yo, bueno, pertenezco a varias agrupaciones, entre ellas un Youth Task Team on Governance and Accountability, que a nivel global, y estamos, vamos a decir, pujando, no sé la palabra correcta, con el tema del objetivo 16. Y también participé en la negociación intergubernamental de abril de parte del Major Group for Children and Youth, y estoy involucrada aquí con Acción 2015. Le digo todo esto porque realmente tengo mucho que decir y tengo varias ideas. No me quedó claro, no fue que no me quedó claro, sino que me hubiese gustado que el viceministro de Planificación hiciera una intervención también que nos dejara claro cómo va a ser el tema de la implementación de la agenda aquí a nivel nacional. O sea, seguro está en lo plano, pero tal vez por el tema del tiempo no se mencionó. Me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Obviamente yo siempre estoy defendiendo los derechos de los jóvenes. Quisiéramos ver la sociedad civil completa, pero jóvenes en la mesa de trabajo en el tema de la implementación y del seguimiento de la agenda post-2015, porque realmente el secretario general de la ONU, el enviado de Juventud lo han dicho claro que nosotros somos más del 50% de la población. Entonces, sobre el tema de los datos, que la representante del PNUD hizo su intervención muy importante. Nosotros necesitamos una inversión y movilización de recursos en ese tema, en desagregación de datos. Eso va totalmente con el objetivo 16 y con los indicadores de ese objetivo, que tienen que ser desglosados por género, edad, y que pueda realzar la habilidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que puedan participar de la toma de decisiones, la implementación, el monitoreo y en mecanismos de rendición de cuentas, pero que sean mecanismos institucionalizados, porque bien lo dijo Magali. Entonces, sin eso, ustedes saben que los jóvenes, y los niños y niñas y adolescentes, podemos seguir permaneciendo invisibles. Nosotros necesitamos que eso acabe, necesitamos que las poblaciones más vulnerables, que ustedes saben, se pueden, vamos a decir, caer si no hay un mecanismo de desagregación de datos específicos. Nosotros necesitamos trabajar eso. Nosotros no somos el único país, obviamente en América Latina entera, ese es un tema que hay que trabajarlo. El tema de la delegación oficial, el secretario general de la ONU y el enviado de él en tema de juventud están empujando, y ya varias misiones, entre ellas la nuestra, están de acuerdo con que por lo menos 2 delegados juveniles se envíen, desde la sociedad civil, se envíen por lo menos a la cumbre de septiembre, pero como bien dijo Magali, todavía queda julio, queda Addis Ababa, que es otro proceso, pero que ese proceso también es muy importante, el tema del financiamiento para el desarrollo, etcétera. Y que obviamente esa selección de los delegados oficiales de la sociedad civil, los jóvenes y de otras organizaciones especialmente que trabajan en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, necesitan estar ahí, que el proceso sea transparente. Nosotros queremos ver cuáles van a ser los criterios de selección de esas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, gracias. De manera breve, referirme al tema de la implementación en los siguientes términos. Primero, recuperar lo que ya afirmábamos, el tema del logro de las metas ODS es un asunto público-privado, en donde deberá intervenir, por una parte, la forma de hacer las cosas de toda la sociedad, En lo que corresponde al sector público, nosotros lo visualizamos así. Tenemos una visión de desarrollo sostenible con unos objetivos de desarrollo sostenible, con un conjunto de metas de desarrollo, y esos objetivos, esas metas de desarrollo, condicionan la formulación de las políticas públicas en cada uno de los países. Nosotros en la República Dominicana, una vez adoptada la Agenda Post-2015, a pesar de que tenemos nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos nuestro stock de políticas públicas que están contenidas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Lo que vendrá será un proceso
de adopción de esos objetivos, de esas metas, y de la incorporación paulatina de esos objetivos y de esas metas en el conjunto de programas, proyectos y políticas públicas del sector público. Con los años, lo más pronto posible, deberíamos ver pronto la fotografía de los objetivos y de las metas de desarrollo sostenible en lo que es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que significa en los planes estratégicos institucionales de las diferentes sectoriales, que es cómo se organiza la planificación en la República Dominicana y en cualquier país, y a partir de ahí, entonces, presupuesto. Así debería ser, y por esa vía, entonces, se implementan políticas, programas y proyectos que tienen ese enfoque de desarrollo sostenible, y por esa vía, aplicando este enfoque de cadena de valor, entonces deberíamos ver producción pública alineada con esos objetivos y por lo tanto resultados e impactos de desarrollo con este enfoque sostenible. Un poquito técnica la respuesta, pero es en esa línea. No es de un día para otro. ¿Dónde yo veo la sociedad civil ahí? Es un déficit, Magali, que nosotros tenemos, yo lo reconozco, por mi grandísima culpa. La planificación participativa. Nosotros hemos avanzado en la República Dominicana en planificación. En la cúspide, la Estrategia Nacional de Desarrollo tuvo mucha participación, la sociedad civil ahí hizo el trabajo, ¿eh? También. Pero en el medio, la planificación institucional es poco participativa, es muy burocrática, es muy empresarial pública. Un ministerio hace su planificación. Entonces, no, suponiendo que ahí se toman decisiones en la etapa de la planificación, ahí no hay mucha incidencia de la sociedad civil. Lo que tú decías, Ministerio de la Mujer, precisamente tiene poco presupuesto. Pero en donde hay mucho presupuesto, donde se toman decisiones fuertes, que se produce mucho, hay muy poca, hay un déficit ahí en participación. Y por supuesto luego todo el tema de monitoreo, que es vital. Pero básicamente ese es como yo contestaría la pregunta. Y ojalá que en cortos años podamos tener una buena fotografía ya con objetivos de desarrollo sostenible plasmados en las políticas públicas de la República Dominicana. Yo creo que la joven Maribel puso un tema que podría ser esa relación. Tú estás reconociendo esa ausencia y estás planteando también una ruta crítica que tendría que pasar el gobierno a partir de septiembre. ¿Por qué dentro de esa ruta crítica no se incluye la construcción de una mesa para esa implementación, para esa adaptación de la estrategia de desarrollo 2030 a los objetivos que se van a aprobar? Y que en esa mesa de trabajo o en esas mesas de trabajo se hagan con participación de sociedad civil. Eso podría ser parte de esa ruta de llevar a nacionalizar los ODM, ¿verdad? Y a localizar lo más posible. Yo diría que no solamente en términos de las metas y los medios de implementación, sino también de la rendición de cuentas. Entonces, sería una propuesta que a lo mejor puede salir de aquí mismo, ¿verdad? De que se plantee la necesidad de crear una mesa de implementación para adaptar la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 a los objetivos que se aprueben en septiembre. ¿Están de acuerdo? Sí, quieren. Okay. Muy bien. Vamos a poner la firma ahora. Viceministro. Bueno, nosotros ponemos la firma, Magali, también y acompañamos. Me parece una muy buena idea. Sí, más duro. Nosotros, de hecho, era uno de los puntos que quería hacer y era una reflexión muy cortita vinculada a cómo funcionan las sectoriales, las mesas de coordinación. Y creo que
desde la humilde perspectiva del PNUD me parece que hay mucho espacio para mejorar la manera en que coordinamos el trabajo de los cooperantes. Acá estoy hablando no del gobierno, estoy hablando de nosotros, de Naciones Unidas, cooperantes y organismos internacionales, en cómo conversamos con el gobierno y con la sociedad civil. Y creo que ahí hay un margen enorme, y esta ruta crítica que propone Magali me parece que la celebro enormemente, y creo que el camino está marcado por el gobierno muy claramente. Es decir, para Naciones Unidas, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 es el camino para implementar los ODS, no hay que reinventar la rueda. Es decir, esto está hecho y hay un muy buen trabajo de comparación que el viceministro presentó que me parece interesante, el espejo que hizo entre metas en uno y otro instrumento. Y los ODS lo que vienen es a reforzar aquellas áreas donde hay más brechas y a marcar la línea de la política, pero no es para reinventar nada. Yo tengo dos comentarios muy rápidos, Severín, si me permitís, respecto de lo que mencionó Magali, respecto de la visión isleña, de cómo en Dominicana vemos el mundo y cómo incorporamos estas agendas globales. Y a mí esto me parece, creo que es la espina dorsal de esta agenda post-2015. Esta agenda está atravesada por un enfoque de derechos humanos. Y yo creo que en el momento en que derechos humanos se convierte en el activo más grande de esta agenda, es ahí donde hay que meterle el costo de oportunidad más grande tiene que estar ahí. Si hacemos que violaciones de derechos humanos se conviertan en un hecho costoso y que no es negociable claramente, y esto es algo que el gobierno tiene muy claro, va a haber definitivamente y automáticamente se va a transformar esto en una agenda muchísimo más dinámica, y el espacio para la sociedad civil va a ser un ámbito natural. Lo mismo que muchas agendas vinculadas al desarrollo productivo tienen lobbies determinados de determinados sectores del sector privado, digamos, porque hay que decirlo, muchas veces tenemos presencia de sectores capturando sectores de desarrollo productivo de manera muy concreta. Me parece que el objetivo más grande de esta agenda y el rol de ustedes como sociedad civil es hacer que violaciones de derechos humanos sean altamente costosas para los actores involucrados en la agenda. En ese momento, en el momento que eso se logre, esta agenda va a estar internalizada y localizada en República Dominicana. O sea que eso es clave para la agenda de los ODS, o sea, traer a colación, y está derecho adelante. Todos los ODS, si ustedes los miran, están permeados por una agenda de integración de derechos humanos a la agenda de desarrollo. Y un punto de información vinculado al tema de las ONGs en el Consejo Consultivo que mencionó Magali. Es cierto que hay muy pocas organizaciones dominicanas, y nosotros hace muy poco tuvimos una sesión. Hay un mecanismo alternativo para acelerar la posibilidad de acceder a pases para trabajar en el marco de conferencias globales, que es a través del Departamento de Información Pública. Entonces, nada más Mildred Samboy, nuestra persona punto focal para todos ustedes en Naciones Unidas, puede dar más información, que está aquí. Perdón, Mildred, pero es un mecanismo abreviado, si se quiere. Ingresar al Consejo Consultivo es muy oneroso muchas veces porque requiere un proceso muy largo, pero existen atajos. Entonces los invito a explorar DPI, el mecanismo puesto a disposición por información pública, porque puede ser interesante. Me quedo ahí porque sé que hay más preguntas. Okay. Muchas gracias. Sí, para aclarar esto, vamos a seguir sin otras preguntas. Yo vi unas manos ahorita. Espera, yo vi una al fondo. Sí, una hacia el fondo. Mucho. Darlene Bueno, yo soy de la Asociación de Jóvenes Líderes y Estudiantes de Constanza. Gracias por tomar el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque esa es nuestra agenda post-2015 República Dominicana. Yo pienso que no es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible van a sustituir nuestra estrategia. Es que no me gusta, bueno. También estuve comparando este tipo de acciones como una planificación del barrio. Nosotros, el mundo, somos un barrio donde estamos planificando qué vamos a hacer en nuestra calle, en nuestra casa. Pero en nuestra casa propia ya tenemos nuestro propio plan. No quiere decir que en el barrio van a hacer algo, en mi propia casa yo tengo que modificar lo que ya yo antes había establecido. Por eso quiero hacer la invitación a Juan Monegro de que ya le presentamos una propuesta a la licenciada, a la doctora Magdalena Lizardo,
la cual está empoderada con un proyecto de educación y de socialización de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en toda la juventud. Dígase todos los escenarios posibles, escuelas, universidades, grupos sociales y también en los consejos de la juventud. Porque nosotros bien estamos hablando y estamos conociendo un tema, una situación, pero los que están abajo también la conocen, yo lo dudo. Entonces necesitamos trabajar un lenguaje común, necesitamos saber en qué estamos, porque ahora mismo estamos hablando de una situación que nos va a afectar a todos y queremos que nadie se quede fuera, que todos se suban al tren y hay primero que conocer de qué se trata. O si yo le digo a ustedes, ustedes van a la constelación de Orión todos y dicen, ¿qué es eso? Primero tenemos que conocer y muchos dirán, no, yo no sé qué es eso y yo no voy para allá. O yo mejor me quedo en mi casa. O sea, la información, el conocimiento. Yo siempre trato una frase que es información y sin información, o sea, formación e información. No se pueden consolidar mecanismos de participación directa en la sociedad. Entonces, quiero hacerle la invitación a Monegro y la pregunta que iba a hacer ya se cae de la mata porque yo quería trabajar el asunto de Estrategia Nacional de Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenibles y ya prácticamente se ha tratado todo ese tema. Entonces, déjame ver si se me quedó algo. Bueno, anteriormente en la conferencia pasada se estuvo hablando de la articulación de ONGs y de pronto me llegó una idea, que nosotros estamos en una fiesta y cada quien está bailando su merengue a su ritmo y con su propio merengue y eso no debería de ser. Entonces, ahí como dijo Juan Monegro, chupen y déjenme el palito del cabo. Entonces, con eso quiero resumir todo, así que muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias, Darling. Sí, vamos a tener últimos 2 comentarios y después vamos a cerrar para un merecido almuerzo. Y yo creo que son muy importantes esos comentarios de la participación de los jóvenes en la implementación de los ODS y la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso va a ser clave, porque cómo sacar a todos esos niños y hacer que uno se enteren información y dos se forman con formación para poder participar de la implementación de estas agendas y estrategias. Yo creo que eso es un gran desafío y que sí, como lo dice muy bien Luciana, hay muchos espacios por llenar, hay muchos espacios de articulación entre la sociedad civil, entre la organización, entre la sociedad civil, el sector público, la cooperación internacional, el sector privado, para ver cómo se puede trabajar juntos esto. Ayer en la noche, solo un segundo, no, yo no voy a mencionar. Vamos a dejar la palabra a la gente. Yo voy a hablar después. Por favor, Marci. Hola, buenos días. Yo soy Marci González y represento SIP Group, una empresa que trabaja apoyando a las empresas en la responsabilidad social corporativa. Bueno, mi comentario y pregunta un poco en cuanto al rol de las ONGs y la sociedad civil en el marco de la Agenda Post-2015, un poco ya lo han comentado. Y dependerá, como dice Magali, de cuánto espacio realmente las empresas y el Estado permitan a la sociedad llegar. Y yo lo que quería quizás agregar un poco más, no solamente es eso, sino también las empresas, porque no es sabido por todos que las empresas también participan en todo lo que es el desarrollo de la agenda de un Estado, y no solo eso, sino Naciones Unidas. ¿Hasta qué punto realmente Naciones Unidas también permite y deja esa participación? Hoy en día, por los fondos internacionales, la misma Naciones Unidas compite con nosotros, con las ONG. Entonces, ¿de qué manera estamos todos embarcados en el mismo camino? Y que exista en esa mesa que propone Magali una participación de, efectivamente, el Estado, sociedad civil, Naciones Unidas, todo lo que es la cooperación internacional y la empresa, porque cada uno tiene su rol. Y cuando hablamos de la financiación y las capacidades, ahí se puede definir, o sea, quién pone qué, cuánto nos va a costar, y en ese proceso de planificación, planificamos, sabemos cuánto cuesta, definimos quién lo pone, quién lo implementa y quién da seguimiento. De esa manera tenemos a todos los actores sociales para que realmente se pueda cumplir y alcanzar los objetivos, donde cada quien, ninguno se pise los talones
y no estemos luchando por lo mismo con un objetivo común. Y yo creo que vamos bien de camino para sí, Cristina, ya. Creo que vamos bien de camino hacia esta mesa de trabajo para la implementación de los ODS. Tenemos varios elementos. Vamos a ver bueno, no queremos poner ninguna presión sobre el MEPID y el viceministro Monegro, pero la invitación está. Se tiró, ya no puede volver. Por favor, Cristina, gracias. Buenos días, soy Cristina Sánchez de Asociación Tu Mujer. Nosotras hemos desarrollado experiencia en intervención social, trabajando en los territorios con la gente, articulando la gente. Y consideramos que hay un eslabón perdido que hay que conectar en esa propuesta de participación en los presupuestos que generalmente, pues sí, incluso se da a nivel de los territorios, pero no impacta a los territorios porque, como decía el joven, la gente no sabe, en primer lugar, el valor que tiene eso y en segundo lugar, cómo hacerlo. Nuestra institución presentó al Ministerio de la Mujer hace un tiempo una sugerencia, propuesta, para ver cómo las mujeres alivian la violencia contra la mujer a través de acceder a ser proveedora del Estado, ahora aprovechando el tema de las jornadas extendidas y de que hay toda una política de compras a nivel local, de productos locales. Resulta que en algunas investigaciones que hemos venido haciendo, las mujeres no saben ni pueden conectarse a ser proveedora del Estado por simple falta de información. Se están perdiendo los huevos, se están perdiendo todos los productos que ellas hacen porque no, que ellas cultivan o producen porque no tienen mercado y no saben cómo participar y sí se quejan de que las han dejado afuera, de que la han dejado fuera de todo el proceso, tanto de los presupuestos como de la posibilidad de ser proveedoras. Entonces, ese eslabón que está suelto para que haya desarrollo sostenible es imprescindible que se amarre, que se ajuste y ahí habría que desarrollar algunas estrategias para lograr esa conexión que de hecho va a impactar en el caso de las mujeres en un mayor empoderamiento y en que haya menos mujeres muertas en República Dominicana. Gracias. Yo veo manos, pero lamentablemente vamos a seguir adelante. Tenemos una agenda bastante cargada hoy. Entonces, si tienen preguntas o comentarios que quieran hacer directamente a uno de esos excelentes invitados, les invito a hacerlo. Yo me doy el permiso de cuando termine ahora. Entonces, creo que para resumir en unas palabras, yo creo que tenemos mucho más claro, cuál estuvo el proceso de elaboración e implementación de los objetivos del milenio aquí en la República Dominicana. Tenemos más claro cómo estos ODS están buscando ser más incluyentes y más inclusivos, más participativos, con limitantes que también vimos. Ahí queda trabajo para esa participación de la sociedad civil en la definición de los ODS. Y creo que lo más importante es que tenemos muy claro la importancia ahora de enfocarnos en la implementación, los medios de implementación y el monitoreo de los ODS y ver cómo podemos trabajar de la mano entre todos los sectores, público, privado, sociedad civil y organizaciones internacionales, tomando en cuenta los jóvenes, las mujeres, los pequeños, los que muchas veces no saben o no están tomando en cuenta, y ver cómo estos ODS pueden llegar a todos los dominicanos. Yo creo que eso es el desafío, pero que estamos conscientes del reto y que podemos buscar trabajar juntos. Vamos a esperar la presentación de la propuesta de mesa de trabajo de implementación. Y la ampliación de la delegación
de República Dominicana para la cumbre de septiembre, a ver cómo se pueden incluir jóvenes de la sociedad civil en esta delegación. Pero tú eres joven también, Magali. Yo te cuento de joven, tú sabes. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.